Ok, bueno, 1600 HDI, vídeo donde mostramos cómo se cambiaban los retenes de los inyectores, que ha generado bastante polémica. A ver, yo no digo que a lo mejor algún retén en algún momento me haya quedado mal. De hecho, cuando ves el vídeo, da la impresión de que los retenes están mal montados. Pero una cosa es cómo se ve en el vídeo, al detalle, al lujo de detalle, y otra cosa es cómo quedó el trabajo. Insisto, no digo que no me pueda equivocar, por supuesto que me puedo equivocar. De hecho, me equivoco muchísimo. Pero esos retenes están bien montados. Y por eso vamos a hacer este pequeño vídeo mostrando cómo se montan. ¿Por qué estoy tan seguro de que los retenes quedaron bien montados? Primero, porque no son los únicos que he montado unos cuantos, y aparte de eso, el vehículo ha seguido viniendo a hacer todos sus cambios de aceite, y cuando un retén de estos queda mal montado, enseguida empieza a perder aceite otra vez. Así que, dadas las dudas y la controversia que ha generado el vídeo, vamos a hacer un vídeo más detallado aún de la instalación de estos retenes de los inyectores 1600 HDI, 16 válvulas, el DV6. Comenzamos. Ok, esto lo tenemos pseudo desmontado. Para efectos del vídeo, una mejor visualización, vamos a llevarnos el colector de admisión, pero no es necesario quitarlo cuando hagamos esta operación. Nos vamos a llevar tapa de válvula, que esto sí es necesario, nos vamos a llevar el colector y vamos a sacar los inyectores. Luego vamos explicando cada cosa. Aquí no están los retenes instalados. ¿Y de qué retenes estoy hablando? Pues hablo de estos retenes de aquí. Estos retenes llevan estos labios de dentro, que es muy fácil dañarlos, porque tienen que entrar aquí, en este rebaje que hay. Aquí que haremos un detalle. Entonces, esto va en esta posición y el labio no puede quedar mordido ni trillado por ninguna zona. En el vídeo pareciera que el labio queda como montado, trillado, pero no fue así. Bueno, al lío. Vamos a sacar la tapa para explicar todo esto. Este motor no sirve, es un motor que tenemos aquí para cuando vienen los chicos de práctica, que lo desmonten y lo monten. Bien, este es el portaleva del 1600 HDI de V6. Nos lo llevamos. Bueno, pues aquí tenemos nuestro retén. Este retén, vamos a acercarnos más, este retén va aquí. Toda esta parte de aquí es donde van los balancines, árboles del taqué, árboles de leva, balancines, y todo esto va bañado en aceite. Aquí está constantemente el aceite saltando. Entonces, el retén lo que hace es aislar esta parte de aquí del exterior con la parte de adentro por donde está salpicando el aceite. El aceite toca del retén y vuelve. Entonces, como vemos, el diámetro interior del retén es bastante inferior al diámetro donde él va, con lo cual hay que buscar una herramienta para hacerlo pasar por aquí sin que se maltrate el labio o se quede fuera del sitio donde tiene que ir. Entonces, ¿qué vamos a hacer para ello? Ya lo vamos a ver. Un dado, un poquito de grasa, y pasamos nuestro retén previamente engrasado por aquí. ¿Ves los labios cómo están? Bien. Ahora ponemos esto aquí, que quede centradito. Y así es como tiene que quedar el retén. No puede quedar trillado. ¿Qué pasa? Que el retén, vamos a volverlo a poner, que el retén por lo general queda aquí arriba. Más o menos ahí, un poquito más abajo, a veces un poquito más arriba. ¿Por qué? Porque este retén tiene que ir en este alojamiento. Entonces, tiene que entrar aquí en la parte exterior y en la parte de dentro tiene que entrar en este tubito, digámoslo así. Ok, entonces, volvemos. Ok, posicionamos. Ponemos aquí el mismo retén, que lo lleve a su sitio, que lo mantenga centradito. Bajamos el retén de un ladito. Bajamos del otro.
Y terminamos de llevarlo. Quitamos nuestro dado y ahí está el retén, ¿no? Sin problema. Ahora, cuando ponemos el inyector, el aro lo termina de empujar, que es una de las partes que me criticaron, que cómo era eso, porque si tú bajas mucho el retén, ¿vale? Luego, aunque bajes el aro, va a quedar un espacio ahí donde puede generar vibraciones el inyector o lo que sea. Entonces, montas tu inyector, das tu par de apriete aquí a esto y el aro lo termina de llevar a su sitio con los tornillos del inyector. Por si alguien quiere saber el kit, pues este es un kit que viene, por ejemplo, de Sidat. Aquí dejo la referencia y trae los 4 aros estos, los retenes, las arandelas de fogueo y muy importante las tóricas de los retornos de los inyectores. Vamos a poner este. Cogemos nuestro retén, lo pasamos por dentro del dado. Ahí está. Ponemos nuestro dadito aquí. Vamos bajando con las manos. Posicionamos en el sitio. Obviamente que con el colector aquí nos ayudamos del botador. Bajamos de un lado, bajamos del otro. Está por dentro. Está por dentro del metal, no hay ningún problema. Coges tu inyector con tu aro, pones aquí. Recordemos que estos tornillos no son los que van aquí, que llevo unos espárragos. Pones, ya está, ¿ves? ¿Lo ves que no termina de llegar? Igual siempre vas a terminar de hacer llegar el retén con el aro. Supongamos que tenemos desmontado el inyector, que ya parimos, ya lo sacamos, perfecto, con el aro viejo, ¿no? Bien, vamos a acondicionar el inyector y venimos y lo montamos. Ok, sacaste tu inyector, tienes tu inyector aquí, ¿no? Limpias tu inyector y ahora lo forramos con pasta de cobre. ¿Por qué? Para que esté en contacto con el oxígeno el menor tiempo posible. O lo metes en aceite hidráulico, en grasa, lo que quieras. Yo lo forro con spray de pasta de cobre. Tienes tu inyector, tu aro de retención y, muy importante, la arandela de fogueo, que por lo general se cambia, es por esto. Se sacan los inyectores por esto. Pones tu arandelita de fogueo aquí. Importante que esto lleva un espesor, no es cualquiera, esto lleva un espesor porque es la distancia donde va a trabajar la tobera del inyector en la cámara de combustión. Tienes esto así y lo forramos con pasta de cobre. Tenemos nuestro inyector con pasta de cobre y lo dejamos a un ladito para ahora trabajar aquí en la culata. Hay cosas que hacer antes de volver a poner este inyector. Ok, siguiente paso que vas a hacer es con esta herramienta. ¿Ves cómo es la punta? Pues con esta herramienta que tiene un pajizo aquí, vas a ponerla dentro del orificio del inyector después que has limpiado eso. Vamos a cambiar la cámara para que se vea. Tú metes esto aquí, das un golpito arriba y te traes la arandela. ¿Ves? Esta es la manera correcta de sacar. Y después que hayas sacado la arandela de fogueo, tienes que limpiar la superficie donde va la arandela de fogueo. Tienes que rimarlo. ¿Cómo se hace eso? Con otra herramienta que la muestro a continuación. Ok, entonces venimos con esta herramienta que está aquí, ¿verdad? Que lo que tiene son unos dientes en la punta para precisamente rascar donde va el inyector. ¿Y qué se hace con esto? Después que tú limpias el inyector, puedes usar esto mismo para ponerlo aquí y limpiar la superficie donde va a ir la arandela de fogueo.
¿ves? Entonces esto se mete por aquí, aquí hay una muesca y hay un prisionero, esto lo ponemos aquí. La herramienta tiene una llavita Allen que va aquí, no hace falta apretarlo mucho. Y luego tenemos un soporte que se encaja aquí. Y nos queda algo como esto. Y con esto lo que hacemos es ponerlo donde va el inyector. Esto lo metemos aquí. Hacemos presión hacia abajo y damos un par de vueltitas. Levantamos y ya esto ha rascado toda la porquería que hay ahí debajo, la que había. Hecho esto, limpiamos, soplamos, como quiera, y ahora montamos nuestro retén. Vamos a montar el retén. Lo pasamos por el dado. Que hay que buscar un dado o un tubo que sea más o menos del mismo diámetro, lo más parecido posible, y que esta superficie sea lisa para que no maltrate los labios del retén. Ponemos aquí y lo llevamos. Vamos allá. Ahí está, ¿eh? Lo podemos terminar de llevar con el inyector o lo bajamos un poquito con el botador. Cogemos nuestro inyector que ya tenemos acondicionado. Pasamos aquí. Y terminamos de apretar, ¿ves? Siempre lo va a empujar un poco más hacia abajo. Y ya está. Mira. La mecánica es una cosa hermosa. Esto tiene que gustarte mucho. La mecánica tiene que gustarte mucho. Es una profesión que es muy gratificante y muy cabrona. Yo acepto todas las sugerencias y todas las críticas del canal. De verdad que las acepto. No solo las acepto, las agradezco. Porque en la manera en la que yo mejor aprendo es cuando alguien me dice: mira, Fran, esto lo has hecho mal, esto es mejor hacerlo así. O mira, si lo haces así te ahorras más tiempo. Perfecto, yo lo agradezco, o sea, de verdad lo agradezco muchísimo. Así que esa persona que me dijo que los retenes estaban mal montados y que me iba a quedar perdiendo aceite y que era una chapuza y que para enseñar algo había que saber hacerlo bien, muchas gracias por habérmelo dicho. Tiene usted razón, porque cuando vi el vídeo es que da la impresión, pareciera que los retenes no están bien puestos. ¿Que puede que se me haya quedado alguno mal puesto? Es muy probable, es muy probable. Pero insisto, ya hubiese venido el cliente a reclamarme. Todo lo que yo grabo aquí, el 99% de lo que yo grabo son coches de clientes, son reparaciones reales que se hacen, salvo algún tutorial muy específico. Caso este, por ejemplo, porque este motor está roto. Este motor no sirve el cigüeñal. Se desmontó con casi 400.000 kilómetros y se ha tenido, para cuando viene el personal de práctica, que desarme y arme. Es un motor que me gusta mucho para enseñar porque tenemos 16 válvulas, tenemos un montón de taqués, tiene muchísimos tornillos que no son iguales unos de otros, tenemos un sistema de inyección Common Rail, tenemos la rampa, el colector, tenemos EGR. De hecho, este motor lo voy a terminar de armar para hacer un vídeo desmontándolo todo completo. Bueno, no me enrosco más. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, un like, compartirlo, suscribirte al canal si lo consideras oportuno. Gracias como siempre a todos esos miembros que están ahí empujando el canal adelante y nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda, menos TikTok, más tac tac.